Pero volviendo a lo que realmente importa, esta etapa que estás viviendo no empezó por casualidad. Hay una razón espiritual detrás. Algo se está ajustando, algo se está exponiendo, algo se está preparando. Y antes de enseñarte exactamente qué hacer con el agua bendita este mes de San José, necesitas ver claramente el contexto espiritual detrás de todo esto. Porque cuando empezamos a mirar más a fondo, nos damos cuenta de que no toda fase difícil es un ataque, no toda presión es un castigo, ni toda incomodidad es una señal de derrota. A menudo es un proceso, y un proceso no tiene público. Un proceso ocurre entre bastidores, lejos de los aplausos, lejos del reconocimiento, lejos de la validación externa. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Esta fase podría estar revelando cosas ocultas en tu interior, viejas heridas que nunca se curaron, miedos silenciosos que aprendiste a ignorar, patrones repetitivos en tu hogar que necesitaban ser confrontados. Lo cierto es que antes de que Dios cambie los escenarios externos, obra en tu mentalidad, en tu estructura interna, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Y eso duele, porque es más fácil pedir que las circunstancias cambien que permitir que algo dentro de nosotros se ajuste. Pero piénsalo, ¿cuántas veces has salido fortalecido tras pasar por algo que parecía insoportable? ¿Cuántas veces esa etapa que parecía el final se ha convertido en el comienzo de un nuevo camino? Hay una verdad oculta en los periodos de presión. Exponen lo que necesita abordarse y al mismo tiempo limpian lo que contaminaba el entorno emocional y espiritual. En la espiritualidad cristiana, algo es muy claro. Dios no desperdicia etapas, usa cada etapa como una herramienta de preparación. Cuando hablamos de purificación, no nos referimos solo a rituales externos, sino a un alineamiento interno. Es como si ciertas estructuras necesitaran reorganizarse para dar cabida a algo mayor que está por venir. Quizás estés experimentando conflictos en casa porque era necesario conversar. Quizás sientas una carga espiritual porque había demasiadas distracciones ocupando tu espacio. Quizás se te impone el silencio porque necesitabas aprender a escuchar con más atención. Y aquí surge una poderosa conexión con San José. Era un hombre de silencio. No hay registros de que diera grandes discursos, no se reportan largas charlas, pero sí decisiones firmes. Hay una postura, hay responsabilidad. Enfrentó enormes incertidumbres, recibió revelaciones que cambiaron por completo el curso de su vida. Tuvo que proteger su hogar ante amenazas reales y aún así no perdió la fe. Esto dice mucho sobre el tipo de estructura que Dios quiere formar en ti. San José no reaccionó con desesperación, actuó con discernimiento, protegió lo sagrado, se reposicionó cuando fue necesario. Y quizás esta fase que estás atravesando sea precisamente eso, un reposicionamiento silencioso. Dios usa fases para purificar intenciones, para fortalecer el carácter, para ajustar prioridades, para prepararte para un impacto que aún no es visible. Lo que hoy parece inestabilidad puede estar fortaleciendo tu firmeza. Lo que hoy parece confusión puede generar claridad. Lo que hoy parece pérdida puede estar abriendo espacio para algo que requiere mayor madurez. Hay una gran diferencia entre el castigo y la preparación. El castigo paraliza, la preparación estructura. Y cuando empiezas a comprender que estás siendo preparado, tu mentalidad cambia. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a reflexionar sobre ¿qué está moldeando esto en mí? Este cambio de perspectiva altera las decisiones, cambia las actitudes, cambia cómo reaccionas en tu propio hogar, porque te das cuenta de que no solo estás sobreviviendo a una etapa, sino que te está moldeando. Quizás entraste en este periodo sintiéndote frágil, emocionalmente agotado, espiritualmente confundido. Quizás dudaste de tu propia capacidad para continuar. Pero escucha esto con atención. Entraste a esta fase frágil, pero emergerás más fuerte. Estructurado en la fe,
estructurado en la mentalidad, estructurado en las decisiones, estructurado en cómo proteges tu hogar y guías a tu familia. Pero la estructura no surge de la comodidad, surge del proceso. Y cuando comprendes que hay un movimiento espiritual tras bambalinas, empiezas a darte cuenta de que no se trata solo de lo que se está eliminando, sino de lo que se está construyendo. Algo se está purificando para que algo más fuerte pueda ocupar su lugar. Algo se está ajustando para que puedas mantener un nuevo nivel de responsabilidad y autoridad en tu propio hogar. Nada de esto es casualidad, nada de esto carece de propósito. Hay preparación ahora, aunque aún no se vea el resultado final. Y es precisamente aquí donde lo que a primera vista parece demasiado simple, cobra sentido. Porque antes de cualquier acción externa, hay una comprensión interna que debe consolidarse. Si esta parte tuvo sentido para ti, escribe la palabra proceso en los comentarios a continuación. Cuando empiezas a comprender que estás en un proceso y que no estás siendo castigado, algo en tu interior cambia. Tu mentalidad deja de ser defensiva y se vuelve estratégica. Te das cuenta de que no solo estás reaccionando a los eventos, sino que te estás preparando para asumir un nuevo nivel de responsabilidad espiritual en tu propio hogar. Y es precisamente aquí donde la figura de San José cobra un significado aún más profundo. Porque cuando hablamos de la autoridad espiritual de San José sobre el hogar, no hablamos de una idea meramente simbólica. Hablamos de tradición, de fundamento, de legado. Él fue el guardián de la Sagrada Familia, el hombre que recibió la misión de proteger a María y al niño Jesús en medio de amenazas reales, decisiones difíciles y cambios inesperados. No eligió un camino cómodo, optó por obedecer. Y perciban una verdad oculta en esto. Su autoridad no provenía de discursos públicos, sino de posturas firmes tras bambalinas. Lideró con el ejemplo, protegió mediante un silencio activo, actuó cuando era necesario. Este liderazgo silencioso es algo que el mundo moderno apenas valora, pero en el ámbito espiritual tiene un profundo impacto. Quizás tu hogar hoy necesite más acción que palabras. Quizás lo que falta no sea más información, sino decisión, porque la protección espiritual no es solo una oración aislada en momentos de desesperación, es una postura constante, es comprender que el hogar es territorio sagrado y necesita protección. Cuando hablamos de la protección espiritual del hogar, nos referimos al entorno, a la atmósfera, a la energía emocional, a las decisiones que influyen en lo que entra y lo que queda. Cada hogar conlleva una cultura invisible, transporta hábitos, palabras, pensamientos e influencias. Y si esta cultura no está alineada, el entorno comienza a reflejar desorganización interna. San José representa la estructura, representa la estabilidad en medio del caos. Representa a alguien que asumió la responsabilidad de proteger lo sagrado, aún sin comprender todos los detalles del camino. Y quizás esta sea la revelación que necesitabas escuchar. Proteger tu hogar no es solo un acto físico, sino espiritual y consciente. Aquí es donde entra el significado del agua bendita. El agua bendita no es un objeto mágico, no es superstición, es una señal, un símbolo de consagración, de purificación, de separación. Cuando la Iglesia bendice el agua, no la transforma en algo místico en sí misma, sino que la reserva para un propósito. Representa una decisión espiritual. Esta casa pertenece a Dios. Este espacio está siendo consagrado. Consagrar es apartar para un propósito mayor. Es declarar que ese espacio no es ordinario, ni aleatorio, ni neutral. Hay intención, hay dirección. Se ejerce autoridad espiritual. Y cuando esta actitud se asume con fe y comprensión, se produce un verdadero impacto en la atmósfera del hogar. Pero hay algo que mucha gente ignora. No se trata simplemente de tomar agua bendita y rociarla por la casa sin orden ni concierto. Requiere actitud, requiere conciencia, requiere alineación interior. La transformación comienza en la mentalidad antes de manifestarse en acciones externas. Al usar agua bendita como signo de purificación, declaras que todo lo que no contribuya a la paz, la armonía y el equilibrio
no debe permanecer allí. Es un acto simbólico que comunica una decisión espiritual. Y las decisiones tienen poder. Las decisiones reposicionan. El hogar deja de ser un mero espacio físico para convertirse en un territorio protegido, un entorno donde reina la claridad, el orden y la intención. Y esto transforma por completo el camino espiritual de la familia que lo habita. Quizás nunca hayas pensado en tu hogar como un espacio que necesita protección constante, pero piénsalo. Es donde descansas, donde tomas decisiones importantes, donde hablas con tus seres queridos, donde enfrentas tus momentos más vulnerables. Si el entorno está desequilibrado, todo empieza a verse afectado. San José enseña algo silencioso, pero poderoso. Quien protege su hogar, protege el futuro. Porque es en el hogar donde se forma la siguiente generación. Es en el hogar donde se construyen las mentalidades. Es en el hogar donde se maduran las decisiones. Por lo tanto, cuando hablamos de usar agua bendita durante este mes de San José, no hablamos de una tradición vacía, hablamos de un gesto con profundo significado, un gesto que conlleva consagración, purificación y separación del mal. Pero hay una manera correcta de hacerlo, hay una postura que debe acompañar el acto, hay palabras que deben pronunciarse con intención. No se trata solo de mojar paredes o puertas, se trata de alinear el corazón antes de tocar el agua. Se trata de comprender lo que se declara. Se trata de asumir la autoridad espiritual que se ha descuidado por tanto tiempo. Porque cuando actúas con comprensión, el impacto es diferente. El camino cambia, el trasfondo espiritual comienza a cambiar. Y lo que parecía simple cobra profundidad. Si esta parte te trajo claridad, escribe la palabra protección en los comentarios a continuación. Ahora que comprendes que la autoridad espiritual está involucrada y que la protección es una decisión consciente, es hora de transformar esa comprensión en acción práctica. Porque la fe inmóvil permanece solo en el ámbito de las intenciones, y hay momentos en el camino en que las pequeñas acciones generan un profundo impacto en el ámbito espiritual. Primero, toma el agua bendita. Hazlo conscientemente. No como si recogieras cualquier objeto, sino como si adoptaras una postura. La transformación comienza en cómo abordas el gesto. Respira hondo antes, ajusta tu mentalidad. Recuerda, no se trata del líquido en sí, sino de lo que representa. Consagración, separación, alineación. A continuación, dirígete a la puerta principal de tu casa. La puerta simboliza el acceso. Es por ella que la gente entra, se toman decisiones y se transmiten influencias. Representa la frontera entre el exterior y el interior. Por lo tanto, empezar por ahí no es aleatorio, es estratégico. De pie frente a la puerta, haz la señal de la cruz con agua bendita. No lo hagas apresuradamente, hazlo intencionalmente. Mientras trazas la señal, declara protección sobre tu hogar. No necesitas palabras complejas. Habla con claridad y autoridad. Podrías decir algo como, Señor, consagro esta casa, que todo lo que no provenga de ti no tenga cabida aquí. Ten en cuenta que este momento es más que un gesto externo, es una decisión espiritual que se formaliza. A continuación, entra en la casa y recorre las habitaciones, especialmente los dormitorios. Los dormitorios son lugares de descanso, vulnerabilidad y silencio. Son entornos donde la mente se calma y los pensamientos cobran fuerza. Si hay un espacio que necesita purificación y paz, es allí. Al rociar agua bendita en las habitaciones, declara paz, declara equilibrio, declara protección para quienes duermen en ese espacio. Habla en voz alta, aunque solo tú estés escuchando. Las palabras crean atmósferas, las decisiones transforman los entornos, y cuando la intención se alinea con la fe, algo comienza a reorganizarse. Mientras haces esto, observa tus propios pensamientos. Quizás surjan recuerdos, percepciones y hasta revelaciones sobre áreas que necesitan ajuste. No los ignores. A menudo, con un simple gesto, Dios revela detalles ocultos. Esta práctica no es superstición, no es un ritual vacío, es un acto de fe consciente. Después de recorrer cada habitación, concluyan reuniendo a su hogar en una declaración final. Esto podría ser en la sala o en la puerta principal.
Lo importante es que concluyan el gesto con una afirmación clara. Digan: declaro que esta casa emerge de esta fase más limpia, más protegida y más fuerte. Digan esto con vencimiento. Aunque aún no vean cambios externos, alineen su interior con esta verdad. Porque la transformación comienza desde dentro. El entorno externo responde a la mentalidad ajustada. Al consagrar tu hogar, también consagras decisiones, actitudes y palabras futuras. Estás redefiniendo el rumbo que seguirá tu familia de ahora en adelante. Y entiendan algo importante: no es la cantidad de agua lo que marca la diferencia, no es la repetición automática lo que genera impacto, es la conciencia de lo que se está haciendo. Es comprender que están asumiendo la responsabilidad espiritual del territorio que Dios les ha confiado. Hay una verdad oculta en todo esto. Cuando alguien decide proteger su hogar, algo cambia primero en su interior. La inseguridad da paso a la autoridad, la duda da paso a la claridad, y este cambio interior altera por completo el ambiente circundante. No solo estás mojando las paredes, estás declarando alineación, estás estableciendo límites espirituales, estás diciendo que tu hogar no es territorio neutral, es territorio consagrado. Y cuando esta mentalidad se echa raíces, las pequeñas acciones empiezan a tener un peso diferente. El camino avanza, las decisiones se toman con más conciencia. Las palabras que se dicen en casa se meditan con más cuidado. El impacto no reside solo en el gesto aislado, sino en la actitud continua que instaura. Si esta guía te trajo claridad práctica, escribe la frase "Mi casa está consagrada" en los comentarios a continuación. Cuando haces esto con fe y comprensión, algo empieza a moverse sutilmente, casi imperceptible al principio, pero es real. No es un espectáculo externo inmediato, no es un ruido visible, es un cambio de atmósfera. Es como si el aire se volviera más ligero, como si el ambiente empezara a respirar de otra manera. Y esta transformación comienza primero en ti y luego se refleja tras bambalinas en tu hogar. Quizás en los primeros días notes pequeñas señales, conversaciones que antes terminaban en conflicto ahora terminarán con más calma. Decisiones que antes eran confusas empezarán a aclararse. La tensión que parecía constante empezará a disminuir. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque la mentalidad ha cambiado. Y cuando la mentalidad cambia, el impacto en las relaciones también cambia. Los entornos espiritualmente alineados generan decisiones más conscientes, producen palabras más cuidadosas, generan actitudes menos impulsivas, y esto altera por completo el camino de una familia. Es como si una verdad oculta saliera a la luz. A menudo el caos externo era reflejo de un desajuste interno. Cuando consagras tu hogar con intención, estableces un nuevo estándar, un nuevo límite, una nueva cultura invisible. La energía emocional cambia, el clima interno cambia. Y esto no es misticismo, es consecuencia de decisiones firmes tomadas con fe. Quizás empieces a notar que tu mente se está organizando mejor, que los pensamientos repetitivos y negativos están perdiendo fuerza. Esa sensación de pesadez espiritual está disminuyendo. Es como si algo se hubiera reubicado tras bambalinas. La paz interior comienza a regresar, no como una emoción pasajera, sino como un estado más estable. Y aquí es donde esa frase realmente adquiere su poder. No vas a terminar esta fase de la misma manera que la empezaste. Entraste cansado, saldrás más fuerte. No porque la etapa fuera fácil, sino porque te estructuró, porque te enseñó a asumir la autoridad espiritual, porque te obligó a reevaluar prioridades y alinear decisiones. Llegaste confundido, saldrás alineado, porque la confusión suele revelar un exceso de voces externas, y cuando decides consagrar tu hogar, también decides filtrar lo que entra en tu mente. La claridad nace de la alineación. Llegaste con peso, te irás renovado, porque el peso acumulado es el resultado de cosas que no se abordaron. Y cuando hay purificación, hay ligereza. Cuando hay consagración, hay reorganización. Quizás notes una sensación de volver a empezar, como si comenzaras una nueva etapa dentro de la misma casa, pero con una mentalidad diferente. Como si el entorno se hubiera redefinido,
como si el viaje comenzara un nuevo capítulo. Esto sucede porque las decisiones espirituales tienen un impacto práctico. Cambian actitudes, cambian el lenguaje, cambian las reacciones. Y cuando las actitudes cambian, el futuro empieza a construirse de forma diferente. Hay una revelación importante en todo esto. La fase difícil no vino para destruirte, sino para reposicionarte. Y cuando comprendes eso, dejas de ver el proceso como una amenaza y empiezas a verlo como preparación. Preparación para un nuevo nivel de responsabilidad. Preparación para una nueva etapa de madurez. Imagina tu hogar dentro de unos meses. Un ambiente más luminoso, conversaciones más equilibradas, decisiones tomadas con mayor sabiduría, un clima de paz que antes parecía lejano. Esta visión del futuro no es una fantasía, empieza a construirse en el momento en que decides actuar con fe. La transformación se basa en pequeños gestos constantes, una mentalidad equilibrada, decisiones conscientes, una postura firme. Y cuando todo esto se une, el resultado aparece. Quizás aún no veas grandes cambios externos, pero el hecho de que hayas tomado la decisión de consagrar tu hogar ya ha iniciado un movimiento interno. Y este movimiento altera el rumbo del camino, redefine las prioridades, reposiciona tu autoridad espiritual. No vas a terminar esta fase como la empezaste, porque ahora entiendes lo que sucede tras bambalinas. Ahora sabes que el proceso tiene un propósito. Ahora no reaccionas impulsivamente, actúas con intención. Y cuando alguien actúa con intenciones alineadas con la fe, el entorno responde. Si esta visión del futuro resonó contigo, escribe la palabra renovación en los comentarios a continuación. Llega un punto en el camino en el que necesitas dejar de ver todo como coincidencia y empezar a notar las señales, porque este mes no es común, es un mes de protección, estructura y nuevos comienzos. No es solo una fecha en el calendario, es un mito espiritual, es una oportunidad para la alineación, es un punto de inflexión silente que puede redefinir el funcionamiento interno de tu hogar y tu propia mentalidad. Quizás comenzaste este periodo sin expectativas, simplemente intentando sobrevivir a las presiones diarias. Pero cuando hay conciencia, cuando hay decisión, cuando hay fe acompañada de acción, el panorama cambia. La transformación no empieza con ruido, empieza con tomar una postura, y tomar una postura genera impacto. Tu hogar nunca volverá a ser el mismo, porque al consagrar un espacio, cambias la atmósfera. Al asumir la autoridad espiritual, redefines los límites. Al decidir proteger, envías un mensaje claro al mundo invisible y también al visible. Aquí hay dirección, aquí hay intención, aquí hay propósito. Tu mente nunca volverá a ser la misma, porque al comprender que estabas en un proceso y que no estabas siendo castigado, ajustaste tu perspectiva, ajustaste tu interpretación de los acontecimientos. Y cuando tu mentalidad cambia, tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, tus conversaciones cambian, tu forma de interpretar los desafíos cambia. Tu fe no será la misma, porque la fe madura bajo presión, crece en el camino, se fortalece cuando decides actuar incluso sin ver los resultados inmediatos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. No solo estás escuchando palabras, estás alineando tu postura, estás asumiendo la responsabilidad, te estás reposicionando. Hay una profunda verdad en todo esto. Cada fase difícil conlleva una revelación sobre quién eres, sobre lo que necesitas ajustar, sobre lo que se está preparando. Y cuando atraviesas esta etapa con conciencia y fe, no sales igual. Llegaste cansado, te vas más estructurado. Llegaste inseguro, te vas con más confianza. Llegaste bajo presión, te vas más consciente. Este es el tipo de transformación que ocurre entre bastidores antes de manifestarse externamente. Ahora, cierra los ojos por un momento y di esta oración conmigo, no como un ritual, sino como una activación espiritual sincera. Señor, pongo mi hogar en tus manos. Consagro cada habitación, cada decisión, cada palabra que se diga entre estas paredes. Que haya protección sobre este hogar,
que toda influencia negativa sea alejada, que la confusión sea reemplazada por la claridad, que haya limpieza espiritual, que haya orden, que haya paz. Fortalece mi mente, ajusta mi postura, dame discernimiento en mis decisiones. Renueva mis fuerzas para que no reaccione impulsivamente, sino que actúe con sabiduría. Que esta fase cumpla el propósito de estructurarme, no de debilitarme. Declaro que mi hogar emerge de esta fase más protegido, más alineado y más fortalecido. Que este mes sea un mito de nuevos comienzos. Amén. Observe que esta frase no concluye nada. Inaugura, activa, establece un nuevo patrón. Y cuando se establece un nuevo patrón, el entorno empieza a responder de forma diferente. Quizás aún no veas todos los cambios, pero algo ya ha comenzado. Tras bambalinas hay movimiento. En tu mentalidad hay un ajuste. En tu camino hay una redirección. Y esto es solo el comienzo de un ciclo más estructurado. Si este mensaje ha resonado contigo hasta ahora, escribe en los comentarios, "Saldré más fuerte". Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje no llegó a tu vida por casualidad, y eso ya dice mucho de tu trayectoria. A veces, terminar un video como este es más que simplemente consumir contenido. Es una decisión silenciosa de seguir buscando alineación, protección y dirección. Si esta conversación te resonó, escribe en los comentarios, "Este mensaje era para mí". Esa frase por sí sola es una forma de posicionarte. Es como decir, lo recibo, lo entiendo, estoy en este proceso. Y si a lo largo del video sentiste algo más claro en tu interior, por favor, dale a me gusta conscientemente. No es solo un clic, es una forma de fortalecer la conexión que hemos construido aquí y de ayudar a que este mensaje llegue a otros hogares que podrían necesitar precisamente eso hoy. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, que aporta comprensión, guía espiritual y aplicación práctica a la vida cotidiana, suscríbete al canal. La idea no es solo hablar de fe, sino vivirla de forma estructurada, protegida y consciente. Y hay un video aquí que complementa perfectamente este mensaje sobre protección y posicionamiento espiritual en el hogar. Haz clic y continúa conmigo. Profundicemos aún más en este viaje.